Ahora, tenemos nosotros que entender en nuestro espíritu qué significa que Jesús vive. ¿Cuál es el significado de que Jesús esté vivo? Vaya conmigo ahí en su Biblia, el libro de Colosenses capítulo 2, verso 13, en adelante dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Diga conmigo, la vida que yo tengo, la he recibido de Cristo, perdonándoos todos los pecados. El verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, diga conmigo, Jesús nos da vida. Jesús es quien nos da vida a nosotros. Esta porción de la Escritura dice que el pecado nos llevaba de muerte a muerte a muerte. El propósito del pecado es dar muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el apóstol Pablo, hablando con la iglesia aquí, les empieza a decir: nosotros ahora esa muerte la hemos podido vencer, no por nosotros, sino por Cristo. Ahora tenemos vida y tenemos esa vida en Cristo Jesús. Y Él dice, esa vida Él la ganó para nosotros en la cruz del Calvario, donde despojó de nuestro corazón, de nuestra vida, a todo principado, a toda potestad, a todo espíritu demonio que oprimía nuestra vida, que estaba en nosotros con el propósito de irnos llevando, de irnos guiando hacia caminos de muerte y de perdición. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz, y ahí es donde Él nos dio vida a usted y a mí. Algo que el Señor hablaba a mi corazón en esta semana, y que yo quiero que usted lo tenga muy claro, es que nosotros seguimos interpretando correctamente la ley, pero seguimos malinterpretando a Jesús. En estos tiempos, nosotros tenemos que aprender a interpretar correctamente a Jesús. Cuando Jesús vino, su discusión siempre fue con los fariseos, de que ellos conocían perfectamente la ley. Aunque no la cumplían, aunque no la llevaban a cabo, la ponían como una carga sobre los creyentes. La ponían como una carga sobre aquellos que querían acercarse a Dios. Y ellos interpretaban, entre comillas, correctamente la ley. Pero cuando Cristo viene, ninguno puede interpretar que la ley de la cual ellos enseñan ahora está hecha carne. Ahora ese verbo está hecho carne y está ahí al lado de ellos, está enfrente de ellos. Y ninguno logra interpretar a Jesús. Ninguno logra interpretar y saber que es Cristo ahora el que ha venido, el que se ha manifestado para darnos vida. El propósito de la ley no es dar vida, y el propósito de Cristo no es dar muerte. Cuando usted interpreta la ley, usted piensa que va a tener vida a través de la ley. Cuando usted malinterpreta a Jesús, usted está esperando un castigo del cielo cada vez que se porta mal. Y la palabra del Señor nos dice que no es así. El propósito de Cristo no es dar muerte. El propósito de Cristo, dice aquí Colosenses, es que Él dio su vida en la cruz para que a través de Él, por medio de Él, usted y yo tengamos vida. ¿Sí dice amén conmigo? Si algo en este tiempo vino a sembrar el COVID en la vida de las personas, fue muerte. La gente hablaba de muerte, la gente pensaba de muerte. La gente en este tiempo es cuando más ha soñado sobre la muerte. La gente veía las noticias, veía las redes sociales, se cargaba el alma con todo eso. Se iba a dormir y en la noche empezaba a ser oprimido, a pensar que se iba a morir, a pensar que se iban a morir sus hijos. Y decían, ¿qué tal que nos contagiemos y nos morimos todos? Algo que vino a sembrar en este tiempo esta enfermedad fue la muerte. Y hoy la gente piensa más en la muerte que en Cristo. No se nos debe de olvidar que la promesa del Señor en el Salmo 23 dice, aunque andes por valles de muerte, yo estaré contigo. Aunque andes por valles y la muerte te esté haciendo sombra, el Señor promete que Él va a estar con nosotros. Y dice amén conmigo. Entonces nosotros no tenemos por qué estar creyendo más en la muerte que en la vida que recibimos de Cristo.
La vida que Jesús nos da es única y no la vamos a recibir de nadie más. Es algo que se debe de recibir y que se debe de disfrutar. Algo que escuché en la semana y bendijo mucho mi vida es lo siguiente, que un pastor hablaba y él estaba compartiendo sobre el momento cuando Dios va a buscar a Adán y a Eva después de pecar, y en ese momento dice la Biblia que Adán le dijo, es que tuve temor de ti. Y escúcheme bien, en ningún momento Dios le dijo a Adán, esto es miedo, esto es temor, esto es tristeza, esto es depresión. Todas las malas, emociones, todos los malos sentimientos vienen a causa del pecado. No es Dios quien los pone ahí. Vienen a causa del pecado. Nunca se le enseñó a Adán. A Adán se le enseñó lo que era la vida. Y él empezó a llenarse de miedo porque empezó a dar lugar al pecado, a lo correcto en su corazón. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de eso. En la muerte de Cristo, como dice ahí Colosenses, tenemos vida. En la muerte de Cristo tenemos vida. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si usted está planeando dormirse en los siguientes minutos, por favor, ahorita que está despierto, apréndase este versículo, amén. Ya cuando se levante, recuerde que no se le debe de olvidar. Primera de Tesalonicenses 5, 9 nos enseña de la forma correcta que tenemos que interpretar a Jesús. Deje de seguir interpretando correctamente la ley. Me porté mal, es correcto que me castiguen, es correcto que me vaya al infierno, es correcto que ya no venga a la iglesia, es correcto que ojo por ojo y diente. Empezamos a interpretar correctamente la ley. Esta enfermedad me la merezco. Este problema me lo merezco. Eso es lo que la ley te va a decir. Amén. Pero cuando tú vienes a Cristo, dice el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Me motivan sus amenes. No te puso Dios para ira. Dice, te ha puesto para que alcances la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces, en la muerte de Cristo, yo tengo vida. En la muerte de Jesús yo tengo vida. Esto es importante que lo podamos entender. Tenemos vida en su muerte porque su muerte fue el pago que se necesitaba para poder cubrir mis maldades, mis pecados. Entonces nuestra muerte, cuando es una muerte de honra, trae enseñanza a nuestra familia. Póngame atención en lo siguiente que le voy a enseñar. Esto lo escuché hace unas semanas atrás y bendijo mucho mi vida. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7, verso 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive, los que quedan vivos, lo pondrán en su corazón. Si usted tiene, pues una persona que murió por andar haciendo algo malo, pues eso no es una muerte de honra. Y eso no trae ninguna enseñanza. Nadie va a estar en tu velorio diciendo, la vida de él bendijo la mía y me ayuda a pensar y a reflexionar sobre cómo estoy viviendo. Y a lo que se refiere Salomón aquí en este pasaje, él le está enseñando una sabiduría y él dice, cuando tú vas a un velorio, a la casa donde están velando una persona que ha fallecido, reflexiona sobre la tuya. Y si esa persona tuvo una vida correcta, dice el final del pasaje, que eso trae enseñanza a la tuya. Eso se queda en tu corazón. Eso se queda en tu corazón. Entonces, qué bendición es que aún después de que tú hayas fallecido, tus hijos sigan hablando de que estás ahí en sus corazones. La muerte de nuestro Señor Jesús hasta el día de hoy nos sigue enseñando. Cada vez que vamos a la casa de luto, que vamos a esa casa donde se nos recuerda lo que hacíamos hace un momento aquí, miren, Santa Cena, recordar el sacrificio de Cristo, nosotros somos bendecidos por la forma como vivió Jesús. ¿De qué manera y de qué forma estás viviendo tú? ¿De qué manera y de qué forma estás viviendo? Ahora,
Otro punto muy importante es que en la palabra del Señor también tenemos vida. Juan capítulo 6, verso 68 dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Diga conmigo: tú tienes palabras de vida eterna. Si usted ya encontró el pasaje, ahí en Juan, ¿verdad? Capítulo 6, verso 68, fíjese bien, 2 versos atrás está Juan capítulo 6, verso 66. Y la Biblia nos enseña que el 666 es un número, ¿verdad?, que identifica a la bestia que se va a manifestar. ¿Y sabe cuál es el propósito de esa bestia? Exactamente lo que dice esta porción de la Escritura: que la gente empiece a abandonar a Jesús, empiece a apostatar de su fe, empiece a regresar atrás, empiece a irse atrás. Pero 2 versos adelante, ¿verdad?, el Señor le da esta oportunidad a sus discípulos y le dice: si ustedes también quieren irse, lo pueden hacer. Pero ellos, los que estaban en los versos anteriores, ¿sabe por qué comenzaron a irse? Por la enseñanza que estaba dando Jesús en ese momento, por lo que escucharon, que Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que no coma mi cuerpo, el que no beba mi sangre, no tiene parte conmigo en el reino. Entonces las personas, insisto, las personas interpretaban correctamente la ley. Y entonces en su mente ellos tenían la imagen del sacerdote sacrificando corderos, bueyes, sacrificando animales. Y entonces ahora Jesús pone esta figura delante de ellos y ellos empiezan a interpretar a Jesús a través de la ley. Y dicen: ¿cómo te vamos a matar a ti? ¿Cómo vamos a agarrar tu cuerpo, tu carne y a comérnosla? ¿Cómo vamos a tomar tu sangre cómo vamos a agarrar tu sangre y a tomarla? Ellos empezaban a querer interpretar a Jesús por medio de la ley. Y diga conmigo: no se puede. Así no se puede. Nosotros tenemos, ¿verdad?, que interpretar de la forma correcta a Jesús. Como ya le dije hace un momento, eso nos lo revela la palabra del Señor ahí en el verso 9 de 1 Tesalonicenses. Dice: nosotros no estamos puestos para la ira de Dios. Hace unos días que hablaba en la conferencia que tuvimos de Iglesia Vigilante, les mencionaba este punto entre la diferencia del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y que una de las cosas que se va a manifestar es el día de la ira del Señor. Nosotros no estamos para ese día. ¿Me motivan sus amenes? Ahorita pasa algo, ¿verdad?, malo, y luego pensamos por ley, ¿verdad?, que nos lo merecemos. Pero dice la palabra que nosotros no estamos puestos para ese día. Entonces, el que habla de parte de Jesús, el que inspira por medio del Espíritu Santo, no puede hablar palabras de muerte. El que habla de parte del Señor no puede estar mandando el infierno a la gente. El que habla de parte de Jesús no puede estarle diciendo a la gente: te lo ganaste, te lo merecías. El que habla de parte de Jesús no puede decirle a la gente: ¿y usted por qué no va a la iglesia? Se va a ir al infierno, se la va a llevar el diablo, se lo va a llevar el diablo. El que habla de parte de Jesús no puede estar hablando palabras de muerte. ¿Me bendicen sus amenes? Debe de hablar palabras de vida, debe de hablar palabras que el Espíritu Santo inspira. Cuando hablamos de parte del Señor, hablamos palabras de vida. Eso es lo que el Señor pone en nosotros. La palabra que es enviada del cielo no puede ser una palabra que tenga el propósito de matar o de muerte. Tiene el propósito siempre de dar vida. En el cielo no hay maldad. La maldad está en el corazón del hombre. Eclesiastés capítulo 7, verso 17. Mire qué tremendo lo que dice esto. Dice: no hagas mucho mal, ni seas insensato. Y mire la pregunta qué tremenda, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Diga conmigo: antes de mi tiempo. Entonces, que yo ande haciendo maldad y como un necio, acorta mi vida. Acorta mi vida. Si el Señor tenía planes de que yo viviera hasta los 80, 90 años, la maldad y el ser un necio, ¿verdad?, eso va a cortar mis años de vida. Y a lo mejor puedo morir antes. A lo mejor puede usted morir antes. Por eso es importante que nosotros aprendamos a recibir la vida del Señor también a través de su palabra. Cada vez que usted se sienta a escuchar una predicación, un mensaje, abres tu Biblia y comienzas a leerla, comienzas a recibir la vida que da las palabras del Señor.
Por eso nunca tomes la Biblia para comenzar a pelear o discutir con alguien más. Una de las cosas que le enseño los lunes a los líderes es esa. Si alguien llega a su célula y empieza a discutir con ustedes, no cometan el error de empezar a abrir la Biblia y empezar a pelearse verso por verso con otra persona. Eso lo hacen las personas que interpretan correctamente la ley. El que interpreta correctamente a Jesús no usa la palabra de Jesús para pelearse con alguien. Jesús nunca usó la palabra de autoridad que le dio el Padre para pelearse con alguien. Jesús tuvo más opositores que nosotros. Los opositores de Jesús no se escondían a través de una cuenta de Facebook. Se paraban delante de él con piedras en manos. Los opositores de Cristo, ¿verdad?, iban y buscaban el apoyo de los soldados romanos para poder venir y hacerle algo malo. Y aún así Jesús nunca toma la palabra de autoridad. En una ocasión llegan los apóstoles de Cristo a una ciudad, empiezan a predicar y la gente los corre. Y dos de ellos dicen: Señor, pidamos fuego del cielo para que caiga y los consuma, porque no quisieron oír la palabra. Eso lo vemos en la ley a través de Elías, a través de Sodoma y Gomorra. Son hombres que interpretan correctamente la ley. Entonces el que quiere siempre vivir su vida cristiana por la ley, a todo mundo le anda declarando juicio, a todo mundo le anda declarando, ¿verdad?, maldición. A todo mundo le anda declarando cosas malas. Si alguien le hace algo malo, vas a ver, mi Dios es un Dios de venganza. Vas a ver, mi Dios pelea por mí y mi Dios esto. Y andan queriendo usar, ¿verdad?, al Señor como su, iba a decir una palabra que no. Lo andan queriendo usar para que Dios vaya, ¿verdad?, a darle una calentadita santa al otro que le cae mal. Y no es así. Si dice amén conmigo. Y Jesús no les hace caso a estos dos locos. ¿Cómo van a pedir cielo, verdad, fuego del cielo para consumir una persona solo porque no quiere escuchar lo que tú predicas? Entonces hay gente que así hace. Si ellos llegan a tu casa a predicar y tú no los recibes o tú les dices que no, empiezan a maldecir esa casa. Empiezan a decir, bueno, pues ahí los voy a ver en el infierno quemándose, y a decir un montón de cosas incorrectas. Ese no es el mensaje de Cristo. Si dice amén conmigo. Entonces el pasaje dice: no hagas mal, no seas necio, no seas necia. Porque eso lo único que hace es acortar tu vida. Lo único que hace es traer menos años de vida a ti. Si hay una etapa donde el hombre y la mujer se vuelven bastante necios, es en su vejez. Son difíciles, son complicados. Digo porque yo estoy chavito todavía. Son complicados hasta para tomarse su medicina. Amén. Entonces, si tiene un viejito ahí al lado, dígale, ahí le hablan, compa. Entonces, tenemos nosotros que dejar de ser necios, porque eso acorta nuestra vida. También nos enseña la palabra que en su salvación tenemos vida eterna. Juan capítulo 3, verso 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué, iglesia? Que tengamos vida eterna. Ese es el propósito del Señor, que usted y yo podamos tener vida eterna. Solo hay dos lugares para pasar la eternidad: el cielo o el infierno. ¿Sí dice amén conmigo? Solo hay dos lugares para pasar la eternidad: el cielo o el infierno. Mientras yo tengo vida, aquí es donde yo voy a tomar la decisión de hacia dónde quiero ir. En esos lugares ya no va a haber fin para nuestra vida. La vida va a ser eterna, ahí nadie va a morir. No hay muerte en el cielo, ni tampoco hay muerte en el infierno. La Biblia dice, ¿verdad?, que la muerte va a ser juzgada y va a ser destruida la muerte. Y todo aquel que entra al infierno, dice la palabra que va a querer salir de ahí, pero no lo va a lograr. Ahí va a estar una eternidad. Por eso insistimos que cada semana, cada domingo, cada día del amigo, aprovechemos la oportunidad para que alguien de nuestra familia venga a Cristo. Porque sería muy malo, muy doloroso estar en el cielo viendo a nuestros familiares estar siendo atormentados en el infierno. Viendo a nuestros familiares estar siendo atormentados ahí en ese lugar. Porque es un lugar de tormento. Por eso dice aquí, mire este pasaje, que Cristo vino, fue enviado por Dios
para que usted y yo tengamos vida eterna. La vida eterna no se obtiene por lo que hagamos o por los bienes que tengamos. Mire qué tremendo este siguiente pasaje. Mateo capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, qué bien haré. Mire esto, Esto es lo que hacen los que interpretan correctamente la ley. Qué bien haré. O sea, él piensa que la salvación depende de lo que él haga. Depende de lo que él pueda comprar o pueda pagar. Y dice: qué bien haré para tener la vida eterna. Y si usted sigue leyendo la historia, Jesús le dice: ¿quieres ganarte la vida eterna por hacer bienes? A ver, pues ve y vende todo lo que tienes. ¿Y sabe qué? No lo hizo. No lo hizo. Entonces en realidad no quería la vida eterna. Y Jesús lo que trataba de enseñarle es que la vida eterna no se gana a través de los bienes que tengamos. No se gana a través de lo que hagamos. Yo no obedezco a Cristo, no hago la voluntad del Padre, pero vengo todos los domingos a la iglesia. Segurito me voy a salvar. No depende de eso. ¿Sí dice amén conmigo? Entonces este joven lo tenía, ¿verdad? Tenía un mal concepto. Como era un joven rico, estaba muy acostumbrado a que todo lo que quería lo conseguía a través de los bienes que hacían. La gente sirve a aquellos que tienen dinero de maneras, ¿verdad?, diferentes. Los tratan diferente. Entonces él ve a Jesús, ¿verdad?, y se le acerca diciendo: qué bien necesito dar, qué bien necesito entregar, qué bien, cuánto necesito dar para poder tener la vida eterna. Y Jesús le dice: vende todo lo que tienes. ¿Estás dispuesto a ganar tu salvación por tus bienes? Entonces véndelos todos. Y la Biblia dice que él, mire, ahí más adelante, en el capítulo 22, si me lo pone ahí, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Porque qué? Tenía muchos bienes. Tenía muchos bienes. Entonces, escúcheme bien. El Señor no te está pidiendo tu carro para que seas salvo. No te está pidiendo tu casa para que seas salvo. No te está pidiendo tu dinero para que seas salvo. No te está pidiendo nada de tus bienes. Amén. El Señor no nos está pidiendo eso. El Señor no nos está pidiendo nuestros borregos, nuestros bueyes, nuestros animales. No nos está pidiendo sacrificios para poder venir y tapar nuestros pecados. Entendamos esto. No estemos viendo el cristianismo a través de la ley. Interpretemos correctamente a Jesús y dejemos de interpretar la ley. Dejemos de interpretar la ley en este tiempo de gracia que vivimos. Todo lo que usted ve, cada hombre, cada mujer que se encontró con Jesús, quiso obtener su salvación a través de las formas que la ley les había enseñado. A través de esas formas quisieron obtener. Muchos el día de hoy siguen queriendo obtener sus bendiciones a través de la forma que la ley enseña. Por eso es que le he dicho a usted que cuando usted comience en la vida cristiana es un peligro, es incorrecto que usted piense que la Biblia se comienza a leer por el Antiguo Testamento. La Biblia se comienza a leer por el Nuevo Testamento y después uno sigue el Antiguo Testamento. Cuando usted comienza por el Antiguo Testamento, usted se va a llenar de ley y usted va a andar maldiciendo a todo mundo. Usted va a andar queriendo, ¿verdad?, que toda la gente viva su fe cristiana por ley. Y hay de aquel que no quiera hacer lo que usted le diga. Entonces nosotros no tenemos que hacer eso. Si dice amén conmigo. Usted, papá o mamá, no le ofrezca dinero a su hijo o a su hija para venir a la iglesia. Te doy 100 pesos si vas el domingo a la iglesia conmigo. No lo haga así. Amén. Entonces, usted como varón no sea chantajista para que su esposa venga a la iglesia. O usted como mujer no sea chantajista para que él venga a la iglesia. Debemos de hacerlo por gracia, por amor, que él siente el llamado de Jesús en su corazón y que se venga. Amén. Ya no estemos interpretando nuestra vida cristiana por ley, sino por Jesús. Mi vida biológica va a pasar aquí en la tierra, pero mi vida espiritual es eterna. Yo tengo una vida en el Espíritu y esa vida es eterna. Ahorita que tengo vida en la carne, yo decido dónde voy a ir a pasar esa eternidad. Yo decido dónde voy a ir. Y quiero que quede muy grabada en su corazón que la vida, ¿verdad?, nosotros la vamos a recibir de Jesús.
no por nuestros bienes ni por lo que nosotros podamos hacer, sino por Jesús, como lo vemos aquí en esta enseñanza. Cristo me da nueva vida. Y la pregunta es, ¿cómo voy a vivir la nueva vida que Cristo me da? Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, la ley ya pasó, y ahora vienen las cosas nuevas, vienen el tiempo de la gracia del Señor. Entonces, ¿sabe qué es la gracia? Que vamos a recibir bendiciones que no nos merecemos, pero que a Dios le place dárnosla. Vamos a recibir cosas que no estaban en el plan de la ley que yo las recibiera, pero en el plan de la gracia sí están. En el plan de la gracia está que Dios me bendiga en abundancia. En el plan de la ley está que yo sea castigado por todas mis maldades. En el plan de la ley está que yo muera por todas mis maldades. En el plan de la ley no hay gracia para mí. En el plan de la gracia no hay ley para mí. No sé si lo entiende. Es que yo quiero que hoy usted entienda y que se cambie el chip en su mente y que deje de estar viviendo una vida cristiana interpretando correctamente la ley, pero malinterpretando a Jesús.